Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Es en poco tiempo un tema bastante largo, vamos a tratar de acotarlo, muy importante como es el abdomen agudo. La definición, por supuesto, un dolor abdominal caracterizado por un comienzo abrupto, fundamentalmente se asocia a otros síntomas abdominales y generales, y por supuesto esto requiere un tratamiento, un diagnóstico, un tratamiento rápido para poder definirlo. Para saber de qué estamos hablando cuando vayamos a hacer la evaluación en el paciente, los tipos de dolor, qué tipos de dolor podemos tener o cuáles se presentan o qué representan estos, el dolor somático, un dolor visceral y un dolor referido cuando hablamos en la evaluación de un abdomen agudo. El dolor somático habitualmente se caracteriza por ser un dolor brusco, quemante, localizado, habitualmente con síntomas simpáticos, taquicardia, hipertensión, dilatación pupilar. Esto refiere a una alteración del peritoneo parietal, o sea, cuando nosotros tengamos una alteración del peritoneo parietal, el dolor va a ser más referido, va a ser más localizado, y esto relacionado con las fibras a nivel somático. Y cuando es un dolor mucho más difuso, mal localizado, es el dolor más cólico, con síntomas fundamentalmente relacionados con el parasimpático, náuseas, vómitos, sudoración, es por un estímulo del peritoneo visceral. Y después tenemos el dolor referido, que es un dolor que se caracteriza o se lo describe como ocurrido en otra región del cuerpo, pero que no tiene origen en esa zona, alejado del sitio que lo produce, por una convergencia de fibras viscerales y cutáneas en el asta posterior de la médula. Un ejemplo claro y característico, si bien puede ser del abdomen agudo, pero también puede ser de un posoperatorio, es el típico dolor o la omalgia refleja, que se le llama el dolor en el hombro derecho posterior a una colecistectomía laparoscópica programada o por urgencia. O sea, es un dolor producido en otra región, producido en el abdomen, pero manifestado en otra región del cuerpo. Estamos fundamentalmente dejar en claro estos tipos de dolores porque son muy importantes para cuando nosotros tengamos que hacer una evaluación en el paciente. El abdomen agudo es la principal consulta por las cuales al cirujano se lo convoca a la guardia. Y es el abdomen agudo, el cuadro de elección por el cirujano, por así decirlo, no lucir, pero tiene que aplicar todo su conocimiento porque fundamentalmente lo que tiene que definir es si es quirúrgico o si es de tratamiento médico. Los datos fundamentales o particularidades que puede tener el dolor, nosotros vamos a hablar fundamentalmente en el adulto medio. Existe de edad media, por supuesto. Existen los casos muy particulares, lo que es el abdomen agudo infantil, y también detalles importantes en lo que es el abdomen agudo del geronte, de la persona, el paciente anciano. Pueden estar localizados, en los lactantes y los niños, o justamente ser poco significativo en los ancianos por múltiples patologías o medicaciones que puedan estar consumiendo la persona. También puede ser difícil de evaluar o no existir o estar muy alterado en personas que están con intoxicación, drogas, medicación, otras sustancias, el síndrome urémico, los diabéticos, embarazadas, inmunocomprometidos. Y como dato importante, todo dolor continuo, intenso, que no calma con ningún tipo de analgésico de 6 horas de evolución, suele, para no decir, es quirúrgico. ¿Qué variantes podemos llegar a tener? O sea, cosas que puedan, elementos o situaciones en las cuales lo pueden aumentar o lo pueden disminuir. Lo pueden aumentar la ansiedad en la menopausia, el hipersuprarrenalismo, el hipertiroidismo, pacientes jóvenes, o lo puede disminuir también causas que recién acabamos de nombrar, diabetes, uremia, el shock, los pacientes ancianos o en los niños que no puede ser muy definido,
pacientes que tengan tratamiento con corticoides, porque más que nada el corticoide va a disminuir la respuesta inflamatoria y eso hace de que disminuya la repercusión abdominal. Y fundamentalmente las definiciones, ¿no? Fundamentalmente muchas definiciones para luego con esos conocimientos poder aplicarlo. La característica es que el abdomen agudo médico es un síndrome clínico que puede agregar un dolor abdominal. El abdomen agudo quirúrgico es un dolor abdominal fundamentalmente que puede agregar otras características clínicas o sintomatológicas. El abdomen agudo se va a caracterizar fundamentalmente por el dolor abdominal. No así a veces el abdomen agudo médico, que puede llegar a tener aparejado otras alteraciones dentro de que no solamente pueden estar en el abdomen, sino pueden estar en otras regiones corporales. Y la característica es que generalmente el abdomen agudo médico puede tener menos o a veces más de una semana de evolución, pero el abdomen agudo quirúrgico tiene menos de 24 horas y cuando tiene más de 6 horas continuamente con dolor, por supuesto ya es mucho más quirúrgico que antes. Para el abdomen agudo, siempre uno lo van a ver en muchas de las charlas que han tenido, de determinadas, prácticamente de todas las materias, siempre lo importante es el abdomen agudo más que ninguno, el interrogatorio, los antecedentes y el examen físico. Aquí es fundamental porque habitualmente entre el 70 y el 80% del diagnóstico con esto ya está realizado. Generalmente en las consultas de la guardia por dolor abdominal, el 45% es un dolor abdominal inespecífico. Quiere decir que el resto es un abdomen agudo que es quirúrgico. Dentro de eso, el 25% fíjense apendicitis, el 10% hoy en día es colecistitis y luego está distribuido en cuadros diverticulares, en patología ginecológica y los cuadros agudos obstructivos. O sea, habitualmente evaluado. Internacionalmente va a depender mucho de los trabajos o la estadística de las instituciones, las cuales van a tener más predominancia por urgencia para tratar urgencias que para tratar otro tipo de patologías. Entonces, por eso la estadística puede ser bastante irregular en cuanto a que coincidan las estadísticas. Si uno hoy en día va a evaluar, como quizá a lo mejor en las comisiones me ha tocado, en las prácticas, en quirófano, hoy tenemos que hablar de una estadística en esta ciudad, sin duda la patología más común va a ser la colecistitis superando la apendicitis, porque en nuestro medio, la ciudad de Rosario, la litiasis vesicular es predominante y por supuesto eso va a aumentar la tasa de complicaciones en la presentación, colecistitis, pancreatitis, todo ya lo que han visto en patologías biliares. Por el interrogatorio, siempre la característica del dolor, justamente estamos hablando de dolor, bueno, caracterizar el dolor, la localización, cuándo, el tiempo de comienzo, la evolución, las características, si hay migración y la intensidad, que eso va a ser, por supuesto, muy importante y muy particular en cada persona. También interrogar sobre los síntomas abdominopélvicos que se agregan, vómitos, diarrea, el hábito evacuatorio, síntomas urinarios ginecológicos o también el nombre prostáticos, porque a veces pueden influir al diagnóstico diferencial en la evaluación del abdomen agudo. Siempre volviendo al tema, es un dolor abdominal que puede y que agrega otros tipos de síntomas. Y también síntomas, no solamente los abdominales, sino los síntomas generales de una respuesta inflamatoria. Fiebre, sudoración, escalofrío, disnea, síntomas cardiovasculares o algún síntoma neurológico, que eso nos puede llegar a ir orientando. Va también a agregar a poco al diagnóstico general los antecedentes personales, patologías, hábitos, bueno, todas las patologías más comunes de nuestro medio, uno siempre lo nombra, pero hay que remarcarlo: diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, asma, alergia, tabaquismo, alcoholismo, las exposiciones a medicación
el consumo de medicamentos, la exposición laboral, medicación que tome o antecedentes hematológicos y los antecedentes, por supuesto, quirúrgicos personales que tenga. Todo esto, aunque parezca mentira, influye. Podemos dar múltiples ejemplos de esto, pero para ir un poco más rápido. Y acá quería un poco detener en lo que es la semiología, porque va a ser muy importante en cuanto a lo que ya sabemos: inspección, palpación, la percusión y la ocultación. Bueno, lo importante va a ser lo que es la palpación, va a ser uno de los 4 pilares, lo más importante, la palpación, porque es lo que nos va a dar en el examen físico específico los datos del abdomen agudo quirúrgico. Siempre desvestir por lo menos el área a examinar y ver ahí en esa inspección la apariencia del aspecto que puede presentar no solamente el paciente, no tenemos que centralizar en el abdomen nada más el árbol, sino todo el bosque. ¿Cómo está el abdomen y cómo está el paciente? Si el paciente es un paciente adelgazado, si ha perdido peso, también es parte del interrogatorio. ¿Cómo está el abdomen? Si es plano, distendido, excavado, cómo era su abdomen previamente, porque es importante para comparar. Y la posición del paciente. Generalmente un paciente que tiene un abdomen con un cólico, supongamos que tengo un cólico renal o que tengo un cólico, nunca va a tratar de quedarse quieto, siempre va a tratar de buscar una posición antal. Un paciente, por ejemplo, que tenga un cuadro muy peritoneal, ya muy franco, trata de descomprimir la presión que genera sobre el abdomen y trata de flexionar o ponerse flexionado los muslos sobre la pelvis. Un paciente que ya está con un cuadro mucho más severo de una peritonitis, generalmente con un dolor más continuo, trata de quedarse quieto porque cualquier otro movimiento exacerba el dolor. Entonces, son todos datos importantes que fíjense que esto es con verla al paciente con el interrogatorio y con la inspección. Hasta ahora no pedimos ningún tipo de estudio complementario ni nada por el estilo. Y acá llegamos al paso mucho más importante, que es la palpación. Ver cómo está ese abdomen. Si es blando, si es depresible, si duele, si no duele, si está tenso, si tiene síntomas. Generalmente hay pacientes que no se lo pueden ni a veces tocar. También a veces hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías clínicas que ya vamos a ver. O si ese dolor repercute muy importante el dolor focalizado o dolor referido de otras áreas que se palpen. En cuanto a la percusión, a veces puede llegar a dar alguna otra orientación en cuanto a la matidez, si tiene líquido, o sea, una citis, o si tiene timpanismo, como una distensión, o el neumoperitoneo. Y la auscultación, por último, para ver cómo están los ruidos abdominales, si están aumentados, que no esté dando la sospecha de un cuadro suboclusivo, que esté haciendo una lucha y que esté por ocluirse, o si hay un silencio abdominal, en lo cual ya tenemos un diagnóstico de una oclusión completa o un cuadro de hipo. Entonces, todo esto nos va a ir orientando a determinados tipos de abdómenes agudos que ya vamos a ver. ¿Se entiende hasta ahora? Vamos muy rápido, me paran, por favor, las preguntas que sean necesarias cuando ustedes lo consideren. Acá tenemos, distintos tipos de formas de presentación. Puede que a lo mejor esto se presente así, se presente de otra forma mucho más grosera, o a lo mejor un abdomen que no tenga todas estas consideraciones. Por supuesto que aquí tenemos un abdomen con un paciente con distendido. Esto en la palpación seguramente va a ser matidez, tiene una ictericia en la inspección, tiene una circulación colateral, está control abdominal. ¿Qué puede llegar a ser? Ahí tenemos diagnósticos diferenciales en los cuales tenemos que definir si es una patología médica o quirúrgica. Pero viendo este paciente únicamente, uno puede llegar a operarlo o no, con los antecedentes. Paciente de lista de jerarquía, con antecedentes de múltiples internaciones, está un consumo, a pesar de que no tiene que consumir, volvió a consumir, distendido, o por lo menos un abdomen globuloso, con ascitis, ictericia, circulación colateral. Puede tener una hepatitis alcohólica o una reagudización. Esto no es un cuadro quirúrgico. Un paciente con un antecedente de una laparotomía mediana, que tiene esta gran tumoración que no reduce, no tiene ruidos. Este es un paciente que tiene una eventración atascada. Lo mismo que esta hernia umbilical que está atascada,
o este otro tipo que es una eventración de una incisión de Feinstein. Aquí tenemos otras fotos de abdómenes. Por ejemplo, otro paciente en el cual, paciente adelgazado, con un cuadro de dolor abdominal más localizado, constipación, y en el cual se puede ver, por lo delgado que es, cómo está el colon distendido, sin haber hecho ningún otro tipo de estudio, ¿no? Nos puede llegar a dar la sospecha de un vólvulo del colon y que esté provocando este cuadro del abdomen agudo. Y después tenemos, bueno, más que nada uno coloca estas fotos por el tipo más a lo visual, la distensión abdominal que puede llegar a tener un cuadro de una oclusión fundamentalmente intestinal cuando genera este tipo de distensión. Puede ser que sea una oclusión, habitualmente como lo describe la literatura, un abdomen distendido más de forma lateral cuando tiene más distensión de colon, o que sea un abdomen distendido más generalizado cuando también está distendido el intestino delgado, o que, similar a la diapositiva anterior, la circulación colateral que tiene. Y volviendo específicamente a la inspección, ver estos signos, por ejemplo, hemorrágicos, un paciente con un dolor abdominal intenso, laboratorio con hiperamilasemia, repercusión del estado general, y ustedes lo van a revisar al paciente y no tiene antecedente de trauma, tiene estos hematomas periumbilicales en los flancos, denominado signo de Cullen, el periumbilical, y el signo de Grey-Carney laterales, sin ningún otro tipo de antecedentes. Este es generalmente un signo se presenta muy frecuentemente, fundamentalmente en una pancreatitis aguda hemorrágica. También a veces puede llegar a ser visto en pacientes con aneurismas abdominales rotos, pero generalmente la urgencia repercute o lo más importante predomina la hipotensión. En estos cuadros de estos pacientes, dolor abdominal intenso, repercusión importante del estado general. Con esto uno ya va haciendo, sin tener otro tipo de estudio que el antecedente, el dolor, la sospecha por la visualización, y bueno, en este caso el laboratorio vamos a ver con amilasa que puede el paciente tener una pancreatitis aguda grave. O otro tipo de, relacionado a lo que veníamos charlando, la circulación colateral o de la cabeza de medusa, que se le llama, en pacientes que tienen patología, un síndrome ascítico, una patología hepática. Entonces, todo esto nos va a dar la pauta de si es un abdomen que puede llegar a ser quirúrgico o no. Acá es, en cuanto a la palpación, lo que va a definir cuando es un abdomen. Cuando nosotros como cirujanos tenemos que definir si el paciente va a quirófano o lo podemos controlar. Los famosos signos, el signo de McBurney, que es el dolor a la compresión en el punto de McBurney. ¿Y cuál es el punto de McBurney? Está localizado en el tercio externo de la línea imaginaria trazada entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. En el tercio externo habitualmente es el dolor a la compresión. El famoso signo de Bloomberg es el dolor a la descompresión, que puede llegar a ser dado en este lugar o en cualquier lugar del abdomen. El signo de Bloomberg es uno de los más importantes porque es el signo de peritonismo o rebote, que quiere decir que nos da el reflejo de una inflamación de la membrana del peritoneo parietal. El signo de Robson es otro signo muy importante que realizamos cuando tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de una apendicitis, es el dolor generado sin tocarlo en la fosa ilíaca derecha, pero nosotros estar comprimiendo la fosa ilíaca izquierda. Esto se debe a desplazamiento de gas que hace que presione sobre el área que está inflamada y que genere un dolor. Otro de los signos, el signo del psoas, es el dolor a la resistencia que genera la flexión de la pierna sobre el abdomen. Nosotros le hacemos una resistencia activa. Y el signo del obturador es un dolor a la rotación interna y pasiva. Nosotros revisándolo, le flexionamos el miembro hacia adentro. Habitualmente nos da una pauta de la ubicación que puede llegar a tener. Si es una apendicitis, la ubicación que puede llegar a tener, porque esto habitualmente el psoas es cuando el apéndice está ubicado de forma retrocecal, o el signo del obturador cuando puede estar adherido a estructuras más pelvianas. Pero todo esto son signos que nos sirven para de evaluación en el abdomen agudo. El famoso signo de Murphy, que es un signo cuando nosotros lo evaluamos, lo hemos visto hacer en la guardia
en la evaluación de un paciente con un dolor en hipocondrio derecho, y eso significa que es un dolor, al paciente lo hacemos inspirar, nosotros comprimimos habitualmente en la unión del vértice del reborde costal inferior con el borde externo del recto anterior derecho. Ese es el punto de Murphy, en el cual la vesícula al inspirar se superficializa y al tocar con los dedos genera un resalto que corta la respiración. Ese es el signo de Murphy, es un signo de colecistitis aguda, un signo clínico. Luego vamos a tener ya datos mucho más importantes como la defensa, y ver un poco la diferencia entre lo que es defensa o contractura o vientre en tabla. La defensa puede ser a lo mejor muy particular en cuanto a la evaluación personal, porque a lo mejor uno, si tiene cosquillas o tiene sensibilidad, puede ser el aumento de la resistencia voluntaria a la pared abdominal cuando uno lo va a revisar. Distinto de la contractura o el vientre en tabla, que el paciente, sin generar ningún tipo de resistencia, nosotros vamos a palpar y justamente duro en una tabla. No agrego, digamos, lo dejamos colocado, agregado y descripto, el tacto rectal y vaginal generalmente cuando es necesario. Habitualmente lo que es el tacto bimanual puede estar acompañado hoy en día en la evaluación por un especialista en ginecología, porque a veces muchas enfermedades inflamatorias pelvianas que pueden llegar a tener tratamiento quirúrgico médico pueden llegar a ser evaluadas mejor con un tacto vaginal también, y el tacto rectal para las patologías obstructivas debe ser de rutina en la evaluación de los pacientes. La percusión, como dato importante, cuando estamos hablando de un paciente en una evaluación de un abdomen agudo que está distendido, puede ser importante el dato del signo de Joubert, que es la desaparición de la matidez hepática cuando percutimos en el hipocondrio derecho, que se haya timpánico, porque puede ser que el paciente tenga una perforación con neumoperitoneo, el gas va y divide, digamos, separa entre el hígado y la pared anterior, y entonces esto nos hace a el timpanismo propio y se le llama signo de Joubert. Esto en el examen físico, después vamos a ver por qué lo confirmamos esta sospecha. Y la ocultación, bueno, como hablábamos recién, los ruidos aumentados de lucha en los cuadros obstructivos puede ser de comienzo, o puede ser una gastroenteritis, que el paciente esté con un dolor abdominal muy intenso y el paciente tenga un cuadro clínico en el cual aumente los ruidos, o el silencio abdominal, que es una parálisis completa de la motilidad, que puede ser por varias causas funcionales, como posoperatorios, metabólicos, o puede ser mecánico obstructivo, en los cuales todos estos cuadros o más pueden llegar a provocarlos. Generalmente primero hay una lucha por tratar del intestino mismo de vencer esa obstrucción, y luego llega un punto en el cual la compliance, la distensión llega a un punto en el cual el intestino no puede luchar más y paraliza. Como métodos complementarios, comenzamos con esto. En todo abdomen agudo, el paciente que ingresa a la guardia debe tener como análisis método complementario, por supuesto, un laboratorio, un análisis de sangre, test de embarazo y orina, fundamental. ¿Y qué vamos a evaluar nosotros? O sea, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué queremos encontrar? Un hemograma, podemos tener hemoconcentración en un cuadro de deshidratación, o puede ser un cuadro anémico, leucocitosis con neutrofilia si estamos evaluando la sospecha de un abdomen agudo inflamatorio. Cuidado cuando encontremos leucopenia, porque ya puede estar un cuadro de una respuesta inflamatoria mucho más importante. Hiperglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, falla renal, colestasis, hipertransaminasemia, amilasemia elevada si tenemos una pancreatitis. Bueno, y obviamente si solicitamos otras mediciones de respuesta inflamatoria, PCR y eritro elevada. O sea, todo esto lo podemos encontrar no todo en un solo paciente, sino que podemos llegar a encontrar alterado en un laboratorio si nosotros lo solicitamos. Por ejemplo, hiponatremia o hipocalemia, hipercalcemia. Hipocalemia, paciente que tiene un vómito por una obstrucción o que esté deshidratado. Colestasis o hipertransaminasemia, si el paciente tiene un cuadro de quizá una colecistitis, puede tener una pancreatitis o un cuadro de una hepatitis. La hiperglicemia puede tener un abdomen agudo médico, una cetoacidosis diabética, en la cual también a veces es importante
aquí no lo agregué, solicitar un estado ácido-base para ver cómo está la oxemia, si está alcalino, si está acidótico. Y luego, los métodos complementarios por imágenes. La elección siempre, ¿qué vamos a solicitar como métodos complementarios? La típica radiografía de tórax frente y abdomen de pie. Si el paciente no se puede movilizar y en radiología puede hacer la gauchada o el favor de poder movilizarlo, un dato importante es la radiografía de cúbito lateral izquierdo con rayo horizontal. El paciente acostado, se lo gira y el rayo ingresa justamente con rayo horizontal. ¿Para qué? Para ver niveles hidroaéreos o para poder diagnosticar un neumoperitoneo. Las ecografías abdominal, ginecológica o transvaginal, que también pueden servir para, obviamente, la evaluación de patologías pelvianas, y por supuesto la tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso. Por supuesto que tenemos muchos métodos diagnósticos por imágenes más, pero con estos tres diagnósticos, estudios por imágenes, suelen ser, suficientes, y aparte son los estudios de elección como para la evaluación de los pacientes. Acá tenemos ejemplos importantísimos de imágenes radiológicas, típico cuadro de neumoperitoneo, la semiluna. Y esta es una pregunta que ya le hemos hecho, si es una pregunta de examen. ¿Con qué incidencia radiológica y con qué estudio podemos diagnosticar un neumoperitoneo? Con una radiografía de tórax frente. La radiología de abdomen de pie se puede ver y si es muy grosera, sí, pero a veces puede llegar a la duda, o que a lo mejor técnicamente no cortó el diafragma, entonces no se observa. La radiografía de elección para un neumoperitoneo, para diagnosticarlo, es la radiografía de tórax de frente, de pie. Y si tenemos que realizar el paciente no se puede movilizar, como estábamos hablando, una de cúbito lateral izquierdo con rayo horizontal, quizá nos pueda llegar a dar el diagnóstico en este caso. ¿Qué otra cosa podemos diagnosticar? O sea, una radiografía de tórax no es solamente para descartar que tenga un neumoperitoneo. El paciente puede tener un abdomen agudo médico y puede estar haciendo una neumonía de base, puede tener otro dolor referido. Entonces, siempre el paciente que ingresa por urgencia con un dolor abdominal, por eso se pide el par radiológico, que es radiografía de tórax frente y radiografía del abdomen de pie. Y tenemos el abdomen, cuadros oclusivos o de abdomen agudo oclusivos varios, o de ilio, y acá tenemos, esto es una distensión de intestino delgado, el famoso signo de Reboque, pilas de monedas, muy poco gas, gas en el colon. Aquí tenemos otro signo de niveles hidroaéreos, y acá lo que informa, lo que observa y lo que señala la flecha es una densidad circular. Este paciente con aerobilia había tenido un cuadro de un ilio biliar, o sea, un cuadro obstructivo, por un cálculo que fistulizó de la vesícula al duodeno, progresó, se impactó y generó un ilio biliar. O sea, una radiografía lo podemos llegar a, y el antecedente, por supuesto, a llegar a tratar de hacer el diagnóstico. Por supuesto que esto es un cuadro quirúrgico. Aquí tenemos otra radiografía en la cual no progresó ya el contraste, está ubicado en el colon, un cuadro obstructivo intestinal, esta gran distensión de asas, con el signo de pila de moneda, signo de Reboque, todos los signos radiológicos correspondientes, fecalomas que pueden provocar vólvulos. Fíjense cómo esta imagen de vidrio esmerilado puede llegar a dar también el diagnóstico, el signo, del pico de pato, que se ubica en esta zona. Otra imagen de vólvulo, más imágenes de vólvulo, en realidad con cuadros obstructivos, o un cuadro obstructivo con válvula continente en una gran distensión del colon transverso y colon sigmoide por un tumor oclusivo de la unión rectosigmoidea con la válvula ileocecal continente, o sea que no dilata el intestino delgado, sino que dilata todo el colon. Otro cuadro quirúrgico de urgencia. O sea, la radiografía nos puede llegar a confirmar las sospechas en cuanto a nosotros siempre el interrogatorio y el examen físico. En cuanto a las ecografías, bueno, la ecografía es el método y el primer método de elección, más allá luego del par radiológico, en un paciente que nos presenta un dolor abdominal o un abdomen agudo localizado en hipocondrio derecho.
el primer estudio, digamos, el estudio de elección para evaluar todo lo que es el árbol hepatobiliopancreático es una ecografía de abdomen. Y acá vemos los signos ecográficos de una colecistitis. Volumen vesicular aumentado, paredes engrosadas, halo perivesicular y una imagen de un líquido impactado en el bacinete con la sombra acústica posterior. Eso lo van a encontrar descrito en todas las ecografías cuando ustedes lo evalúan. Acá tenemos otra imagen, acá tenemos una ecografía ya que tiene enfisematosa, una colecistitis enfisematosa, y no solamente nos puede llegar a evaluar el hígado, y el páncreas, sino que nos puede llegar a evaluar otra de vesícula, el páncreas, cómo se puede llegar a evaluar, con líquido libre cuando hay una pancreatitis, un conducto de Wilson dilatado, o nos puede llegar a dar pautas de la evaluación vascular, en cuanto a si tiene una lesión aneurismática. Aquí también es muy importante la evaluación de la patología ginecológica, el líquido libre, ver la ecografía transvaginal generalmente lo ve mucho mejor, si es algún quiste ovárico que esté complicado, ver el líquido libre en esta zona, ver la estructura uterina y ver si puede tener a lo mejor algún embarazo ectópico, si es un abdomen agudo hemorrágico, la evaluación. Aquí también nos puede llegar a evaluar bien cómo se ve la vía biliar con respecto a la vesícula. Bueno, esto es una ecografía abdominal, ¿no? Estas son ecografías ginecológicas. Y luego tenemos imágenes, por supuesto, de tomografía, que es un estudio mucho más sensible y específico para evaluar el resto de la cavidad abdominal. Por ejemplo, signos de apendicitis aguda, una colecistitis vista por tomografía, que generalmente es muy raro evaluarlo porque los cálculos colesterínicos no se pueden llegar a visualizar. Aquí tenemos otra. Imágenes de una apendicitis aguda retrocecal, que a veces puede llegar a dar al diagnóstico. Sin embargo, podemos llegar a tener ecografías, tomografías, una radiografía también normal, específicamente hablando de un cuadro de una apendicitis aguda, el diagnóstico es clínico. La tomografía y la ecografía se pueden solicitar para descartar o para dudas diagnósticas, o por supuesto lo pueden ver, pero para descartar, para ver otras patologías. Pero ante la sospecha de una apendicitis aguda, el diagnóstico de apendicitis siempre va a ser clínico, o sea, interrogatorio y examen físico, lo fundamental, la palpación del abdomen. Eso todavía sigue siendo, en la especialidad de cirugía, una máxima que no ha sido superada. Un poco más de imágenes de tomografías, donde pueden ver determinadas otras patologías, una pancreatitis aguda, diverticulitis, obstrucciones intestinales, vólvulos con, obviamente, acúmulo de materia fecal, gas. Aquí tenemos un tumor importantísimo de colon que está comprimiendo y desplazando estructuras. Entonces, por supuesto que la tomografía nos va a brindar mucha mayor información siempre y cuando el paciente esté relacionado un poco como el trauma, compensado y que se puedan realizar y nos dé el tiempo necesario para realizar los estudios complementarios. No podemos someter a un paciente a estudios complementarios que sean necesarios cuando a veces el cuadro general, hay cuadros en los cuales ya directamente con una radiografía, si ya tenemos neumoperitoneo, va a quirófano directamente. Rápidamente, como hablábamos, las clasificaciones de abdómenes agudos. ¿Qué abdómenes agudos podemos llegar a encontrar? El inflamatorio, que es el más común, cuadros oclusivos, perforativos, hemorrágicos, y el isquémico, que es el de menor proporción, pero generalmente también se pueden ver. El inflamatorio, por supuesto, los más comunes: apendicitis, colecistitis, diverticulitis, pancreatitis o patología ginecológica. Y esto es importante para que nosotros tener una memotecnia de dónde podemos llegar a ubicarlo en base al paciente donde nos va a referir el dolor. Generalmente, hipocondrio derecho es una colecistitis, fosa ilíaca derecha es una apendicitis, o descartar una patología ginecológica. En fosa ilíaca izquierda, una diverticulitis, y generalmente epigastrio, un poco más irradiado hacia el hipocondrio izquierdo, puede ser una pancreatitis. Y la patología ginecológica habitualmente se va a ubicar todo lo que es en la pelvis, ambas fosas ilíacas e hipogastrio. Generalmente uno ya va haciendo
un ejercicio mental para ir ubicando la posibilidad en base al interrogatorio y lo que nosotros nos dice el paciente de qué patología nos estamos enfrentando. Habitualmente, los abdómenes agudos inflamatorios, los síntomas son precoces y generales, los abdominales, y los generales tardíos cuando va dando su repercusión sistémica. Va afectando progresivamente de un dolor localizado a un dolor difuso, con una parálisis luego unida y una distensión abdominal más importante. El dolor es continuo y lo importante en estos casos, si el primer examen no deja en claro la evolución, ver la progresión de la evolución, dejar internado el paciente, ir tocando la panza paulatinamente y seguidamente para ver cómo va cambiando o si va cambiando el dolor. A veces puede generar confusión por la topografía, pero bueno, ahí tenemos los métodos complementarios que a veces pueden ayudar, a veces pueden confundir. Y esto va a influir en la anatomía y la inmunidad que van a determinar los determinados justamente cuadros. Si un abdomen agudo, en este caso una apendicitis, no está perforado y está localizado, puede hacer un plastrón que nosotros lo palpemos como una induración a la palpación. Esto ya es mucho más específico. Si se perforó, si está localizado y se contuvo, puede haber hecho un absceso. Entonces puede generar una colección de pus. Si está perforado, está localizado, está contenido parcialmente, por ejemplo en la pelvis, nos puede dar una peritonitis localizada. Y luego ya, si va distribuyéndose y está perforado distribuido en la cavidad abdominal, puede ser habitualmente los términos quirúrgicos, cuando va haciendo múltiples abscesos, una peritonitis generalizada o una peritonitis difusa, cuando es un líquido bien fluido que da en todos los espacios del abdomen. Esto habitualmente se relaciona mucho más al famoso abdomen o vientre en tabla, relacionándolo al examen físico que vimos anteriormente. Acá hay imágenes, por ejemplo, de peritonitis. Esas las fotos no son las mejores, son bastante pixeladas esta, pero lo que podemos encontrar es intestino y vísceras flotando en pus. Y la característica fundamental, si ya han visto, a lo mejor totalmente una laparoscopía o una colecistectomía programada o no, es el aspecto del peritoneo. Justamente aumenta la vascularización, el enrojecimiento tanto del peritoneo parietal como del peritoneo visceral. Ese es un signo clínico importante de la inflamación de peritonitis. El diagnóstico o en qué consistiría un abdomen agudo, cuáles son las causas más comunes de un abdomen agudo oclusivo: bridas, adherencias, hernias, tumores y cuerpos extraños, se puede decir en ese orden. Las características: este va a ser un hilio progresivo que va a ir de la suboclusión a la oclusión completa, lo que se llama la generación del tercer espacio. Va acumulando líquido en este intestino que no está funcionante y va alterando el medio interno con la deshidratación. Entonces en el laboratorio nos podemos encontrar lo que hablábamos anteriormente: falla renal, hiponatremia, hipokalemias y tubo vómitos, y los síntomas digestivos justamente: vómitos, distensión, constipación, pseudodiarrea, que generalmente es una diarrea no como tal, sino que puede ser que esté filtrando, como por así decirlo, la humedad en una pared hasta generar, flanquea la obstrucción. Importante que generalmente este tipo de cuadros, la translocación bacteriana con el paso de las horas, puede producir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y sepsis. Y cuando tenemos un cuadro de una obstrucción con un dolor persistente, tenemos que sospechar que haya un compromiso vascular y una isquemia intestinal. Y aquí tenemos, imágenes que lo apoyan. Una isquemia intestinal con un vólvulo. Este vólvulo, por supuesto, un poco tarde en la resolución porque tenemos la imagen de un vólvulo isquémico. Esto no es obviamente el color normal de un colon. Esto tampoco es un color normal, es un poco más grisáceo, más claro. Pero esto ya hizo un compromiso, no solamente de la pared, sino un compromiso intestinal, vascular y lo isquémico. Otro de los diagnósticos de abdomen agudo, ¿cuál podemos tener? Un abdomen agudo perforativo. La causa más frecuente, por supuesto, las úlceras gastroduodenales, que antes eran mucho más frecuentes que lo que son hoy en día.
Otras causas: diverticulitis, tumorales, por perforación del tumor o por perforación de otra parte del intestino que no sea el tumor, posquirúrgicas o posinstrumentaciones, por ejemplo, postendoscopías. Como característica de esto, por supuesto, el comienzo brusco. Habitualmente, si estamos hablando de un abdomen agudo, por una úlcera gastroduodenal, no va a dar un síntoma peritoneal, no va a dar una contaminación, pero va a dar un dolor muy intenso, porque primero lo que se genera es una peritonitis química por caída de ácido al peritoneo, y luego con el tiempo se sobrecontamina y nos puede generar una peritonitis, ya una inflamación más importante. El vientre en tabla, aquí es más precoz. Acá podemos tener el signo de Joubert y el signo de Popper, el famoso signo del neumoperitoneo en la radiografía, que era la que estábamos viendo previamente. Y cuanto más pasa el tiempo, el ilio, que es un actor importante habitualmente en todos los cuadros de abdomen agudo. Acá, por ejemplo, tenemos una pieza de una colectomía total por un tumor. Esto lo hicimos en el sanatorio, creo que uno de los chicos, una parte del grupo ha estado. Una paciente con un diagnóstico, un abdominal, habitualmente, específicamente, este cuadro de la señora era un dolor que venía trayéndolo de una semana de evolución, una distensión abdominal difusa, un abdomen peritoneal. La radiografía de abdomen tenía un neumoperitoneo bilateral y directamente se sometió a cirugía. Lo que se encontró fue un tumor en la unión recto-sigmoide con una válvula ileocecal continente, quiere decir que hizo una asa cerrada y perforó esta zona, que es la zona del cielo. Bueno, el tratamiento quirúrgico que se realizó, que fue una colectomía total con una ileostomía terminal, en este caso. Ahora pasamos a lo que es el cuadro del abdomen agudo hemorrágico. Yo voy muy rápido, perdón. Las causas más comunes de abdomen agudo hemorrágico, sacando de lado el trauma y la hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva baja, lo predominante del cuadro va a ser el sangrado, no el dolor. Puede haber dolor, pero en este caso estamos hablando de que lo que predomina es el dolor. Y el dolor va a ser lo fundamental en el embarazo ectópico, conjuntamente con la hipotensión. Esos dos datos nos dan a la sospecha, una mujer joven, sana, en edad fértil, de que pueda llegar a tener un embarazo ectópico. Un cuerpo lúteo sangrante, o sea, patología ginecológica, quistes foliculares, endometriosis. También lo pueden dar determinados tumores, como los hepáticos, pero que sean de gran tamaño, tanto malignos como benignos, y que pueden estar rotos, o causas postoperatorias, por supuesto, o un aneurisma aórtico complicado. Generalmente da más signos al retroperitoneo, pero puede ser muy importante y puede abrirse a la cavidad libre. Justamente, ¿qué características? Hablábamos, la diferencia entre el abdomen agudo hemorrágico y la hemorragia digestiva es que la hemorragia no presenta dolor habitualmente. Y como características, el dolor de comienzo con signos de hipovolemia, que habitualmente no acompaña o es mucho más transitorio por los síntomas justamente vagales que puede llegar a dar otro tipo de abdomen agudo. El dolor persiste y luego se van sumando los síntomas relacionados a la hipotensión y al síndrome anémico, una hemorragia que, como ustedes ya la han visto y la han estudiado. Acá es importante siempre monitorizar la presión arterial, y lo que va a dar un poco la evaluación se lo manifiesta un poco como un abdomen agudo traumático. Si el paciente está estable, se pueden hacer estudios complementarios. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, si tenemos un ECOFAST, lo podemos utilizar, y si no, directamente el paciente va a cirugía. Por ejemplo, causas: aneurismas de aorta, un embarazo ectópico, un quiste ovárico sangrante o patología endometriósica que pueda llegar a dar un gran dolor de cabeza. Siempre es importante la sospecha. Actualmente un aneurisma de aorta, un paciente añoso, panvascular, con antecedentes de cardiopatía, puede ser lo mejor que ya esté conocido con un aneurisma de aorta, y con esta patología, por supuesto, ginecológica. Una paciente que ya tenga habitualmente antecedentes de dolores abdominales, cuadros de no poder, o en búsqueda de quedar embarazada y no poder, o ya tenía a lo mejor algún diagnóstico previo. A veces debutan con estos cuadros de un abdomen agudo y lamentablemente en la cirugía se encuentra que tiene implantes de endometriosis en distintos órganos de la pelvis. Por eso siempre estas son imágenes, pero
resultado de la sospecha por haber interrogado y haber revisado el paciente. Y luego tenemos el último cuadro de abdomen agudo, que es el que en menor frecuencia se presenta, pero que es el abdomen agudo isquémico. Habitualmente, de estos cuadros, la mayor presentación es el 20 a 30% de forma aguda. Y de esto, la causa más importante es la colitis isquémica. ¿Qué quiere decir? Una obstrucción progresiva que genera patología ateromatosa en las arterias del flujo de abdominales, mesentérica superior, mesentérica inferior y tronco celíaco. Habitualmente son la mesentérica superior e inferior, y que va haciendo un dolor crónico en el paciente hasta que se termina de obstruir y se manifiesta de forma aguda. Luego, otra muy frecuente es la embolia de la arteria mesentérica superior, que esta es la más frecuente, trombosis de la arteria mesentérica o trombosis de la vena mesentérica. Las causas no oclusivas pueden ser habitualmente producidas no por causas abdominales, sino por otro tipo de patologías que no sean del abdomen en sí, sino respuesta inflamatoria, con sustancias vasoactivas como noradrenalina, pacientes en terapia, por mediadores inflamatorios, pacientes que tienen síndrome de inflamación sistémica, sepsis o cuadros hipovolémicos después. La característica es un dolor progresivo persistente que no calma con ningún tipo de analgésico y que eso va haciendo en aumento. Si nosotros hacemos un estado ácido-base, va a tener seguramente una acidosis metabólica importante. Por supuesto, sospecharlo más frecuente en ancianos. Y a veces tiene antecedentes, como estábamos hablando, de esa colitis isquémica, cuadros de lo que se llama angor intestinal. Así como existe el angor por la angina de pecho, bueno, el angor intestinal por cuadros de dolores importantes y progresivos en el abdomen. Esto también puede provocar translocación bacteriana y siempre el interrogatorio nos puede llegar a dar estos datos de vasculitis y por eso la sospecha. Paciente anciano con factores predisponentes lo podemos llegar a sospechar o lo debemos sospechar. Lamentablemente, justamente acá está un cuadro que tiene una muy alta mortalidad porque nos encontramos con este cuadro desagradable y habitualmente no podemos hacer nada. Se puede hacer una resección intestinal masiva, pero si el paciente zafa o sale indemne de la cirugía, va a tener una insuficiencia digestiva porque va a tener un síndrome de mala absorción. Pero habitualmente son pacientes que están muy deteriorados o fallecen a las pocas horas, o a veces la familia se niega al procedimiento porque, por supuesto, están en muy mal estado general o lamentablemente evitan durante la cirugía. Para ir comparándolo, ¿qué patologías nos pueden llegar a dar un abdomen agudo médico? Fíjense la abundancia y la variabilidad de patologías que nos pueden llegar a confundir o hacer un diagnóstico de un abdomen agudo médico. Neumonías, patologías metabólicas como la cetoacidosis, el infarto de miocardio, la trombosis de la suprahepática, que es el síndrome de Budd-Chiari, hepatitis, insuficiencias renales, cólicos. Fíjense que un poco me fui guiando para que nosotros nos vayamos haciendo una idea, desde el hipocondrio derecho hacia el flanco derecho, como si fuera el abdomen, hacia la fosa ilíaca derecha. Pielonefritis, Crohn, un herpes zóster, generalmente puede ser el paciente que tenga un dolor abdominal, pero esto es un dolor mucho más cutáneo y generalmente proviene de la parte posterior. Esofagitis, que nos pueden llegar a encontrar, o gastritis muy, muy severas, infartos esplénicos, esplenomegalia, linfomas, colitis ulcerosa, intoxicaciones, bueno, cuadros que nos pueden llegar a tener dolores abdominales muy importantes y pueden llegar a hacer el diagnóstico diferencial con un abdomen agudo quirúrgico. Por supuesto que no me voy a adentrar en la descripción de cada una de las patologías porque en los estudios complementarios antecedentes cada uno tiene su particularidad que puede llegar a definir el diagnóstico. Y acá tenemos, bueno, un poco relacionado con esto, siempre cuando tengamos que hacer una evaluación de un abdomen agudo, esto un poco para relacionarlo con el examen físico, siempre imaginariamente dividir el abdomen en los cuadrantes. Entonces, en estos cuadrantes, ¿qué órganos nos podemos llegar a encontrar por topografía y ahí relacionarlo con el dolor? Fíjense que acá hay cuadros, tanto médicos como quirúrgicos, litiasis vesicular, colangitis de hepatitis, patología pulmonar,
causa cardíaca, esofagitis en el epigastrio, umbilical, apendicitis, generalmente el divertículo de Meckel, no lo hemos nombrado, pero es una patología muy común en los niños, es un dolor abdominal o un abdomen agudo, inflamatorio, unido a veces a un cuadro de hemorragia digestiva, porque puede llegar a ulcerarse y puede llegar a sangrar. Y aquí tenemos otra, esto bueno, se encuentra en todo, en internet se encuentra muy fácilmente, pero cada uno puede llegar a hacerlo y agregarle cada vez más patologías para hacer los diagnósticos de abdomen agudo. Fíjense. En cuanto a lo que es el tratamiento, por supuesto, hoy en día, la laparotomía o la laparoscopía. ¿Qué ventaja tiene una de otra? La laparotomía nos va a dar la palpación que no nos brinda la laparoscopía, pero hoy en día, en un abdomen agudo, si el paciente no está descompensado hemodinámicamente, podemos llegar a realizar, y es la indicación porque nos puede llegar a dar menos invasión y menos agresividad, mejor visualización, mejor tratamiento. Múltiples patologías cada vez más se pueden tratar por laparoscopía con menos morbilidad para el paciente en lo que es el postoperatorio. Y siempre de no poder progresar el procedimiento de la laparoscopía, poder pasar a una laparotomía, pero lo importante es dar la resolución al cuadro. No sé si sí o no. Creo que, porque acá ya terminó abdominal. Tenía dos yapas más, como me pidió, pero no quiero retrasar más a la doctora. Fui muy rápido, pido disculpas. Si no se entendió, preguntas, dudas, lo que ustedes a disposición. Una pregunta. Cuando uno compara el abdomen agudo quirúrgico del abdomen agudo médico, en tu experiencia como cirujano, ¿cuáles serían los porcentajes? Como para tener una idea, si de cada 10 que veo, ¿cuánto debo pensar en quirúrgico y cuánto debo pensar en médico? Habitualmente, justamente ahí va, a lo mejor al principio no lo remarqué. ¿El micrófono me voy a devolver? Se escuchó. Justamente la participación del cirujano en la evaluación del abdomen agudo es el 100%. Habitualmente, prácticamente todas las consultas de dolor abdominal en las guardias de los sanatorios o hospitales merecen la evaluación de un cirujano, porque la mayor parte, si bien ahí estaba la estadística de que son dolores abdominales específicos, el dolor abdominal lo evalúa el cirujano, habitualmente. Y no por desmerecer, porque obviamente lo evalúa un médico clínico también. Pero el dolor abdominal, el 90%, el 80 y 90% de los casos, un poco más de estadística, termina siendo quirúrgico. Entonces, uno ahí tiene que tener justamente el diagnóstico diferencial muy importante y muy fresco para poder definirlo. Pero la consulta de la guardia, lo más frecuente es el dolor abdominal, la consulta más frecuente es la quirúrgica. Y obviamente, por eso la estadística en nuestro medio a lo mejor no va a coincidir con un poco lo que habla la literatura, de que lo más común es una apendicitis. En nuestro medio, si hablamos de la ciudad de Rosario, de la causa más frecuente de abdomen agudo va a ser del medio donde se encuentre. Bueno, litiasis vesicular. Si estábamos hablando en el hospital de emergencias Clemente Álvarez hace unos meses, la causa más común de abdomen agudo era trauma por disparo, por herida arma de fuego y arma láctica. Entonces va a depender mucho del lugar donde se encuentre. Pero la causa más común de abdomen agudo es el inflamatorio, y específicamente hoy en día la colecistitis aguda. Me parece que ese es el concepto importante. Y otro concepto importante que pregunto es: yo estoy en la guardia, me cae un paciente que tengo dudas, y antes de llamar al cirujano, ¿qué debo hacer? Como médico de guardia recién recibido. Siempre, por supuesto, el interrogatorio, el examen físico y los estudios complementarios quizá básicos. Laboratorio, y por eso no me explayé resonancia ni otra cosa, porque uno siempre tiene que evaluarlo desde el punto de vista de no estar en una guardia de un hospital o un sanatorio aquí en Rosario. Esto tiene que ser un conocimiento básico para, yo lo relaciono, estar de médico de guardia en una ciudad pequeña o en un pueblo en el cual la sala de atención o la guardia pueda brindarte lo mínimo, te va a brindar lo mínimo, que a lo mejor puede ser el laboratorio y radiología, y con eso nosotros ya tenemos que hacer un diagnóstico. Por eso lo sigo recalcando como en toda la charla, lo importante es el interrogatorio,
y el examen físico, para poder, bueno, obviamente, por supuesto, convocar al especialista para poder evaluar. ¿Le doy de entrada o no le doy algún medicamento? No, pero me adelanté. Nunca medicarlo, porque los pacientes o a veces se automedican, las famosas propagandas con antiespasmódicos, lo que van a hacer es paralizar el intestino, paraliza el músculo liso, el cuadro lo enfría, lo oculta, pero si tenemos un proceso infeccioso subyacente, continúa. Entonces muchas veces transformamos apendicitis aguda, por ejemplo, en cuadros peritoneales con distensión no solamente por la peritonitis, sino con distensión por la parálisis que genera la medicación o la automedicación. Muchas veces están dados estos antiespasmódicos por la guardia. Primer consulta, va, un dolor, bueno, toma una buscapina, por así decirlo, una diosina y te vas a tu casa. Y eso va encubriendo el cuadro. Para un cirujano, la primera consulta cuando nosotros hacemos evaluación de un abdomen agudo es sin ningún tipo de medicación, palpar el abdomen. Por supuesto que si el dolor es muy importante se puede hacer una dosis de analgésico, pero después, si queda la duda, volver a reevaluar sin medicación. Y eso nos va a dar, y muy importante, nos va a dar un panorama mucho más claro del dolor en ese momento, de la evolutividad del dolor. Ese concepto es fundamental. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, hola, muchos ya me conocen en las clases. Vamos a hablar un poco de material de sutura, pero vamos a hacer un breve repaso probablemente de lo que van a rendir algunos alumnos conmigo mañana y otros la semana próxima. En cuanto al contenido, vamos a hablar un poco de generalidades, el día de cicatrización, suturas, sutura mecánica, tipo de aguja y complicaciones más frecuentes. En cuanto a las generalidades, tenemos que saber bien que la definición va a ser que todo material que se va a utilizar para aproximar tejido, facilitando la cicatrización en menor tiempo. Más que nada, ¿la cicatrización de qué? De la piel, de las vísceras, del músculo, el nervio o vasos, lo que vayamos a suturar. La sutura ideal va a ser alguna que va a brindar resistencia según el tipo, digamos, de incisión que tenemos que cerrar, o de lesión. La que no lleve tensión y la que no va a generar una isquemia. Tiene que ser flexible, tiene que ser estética y tiene que ser inerte. En cuanto a la historia, el uso de tendones anteriormente se hacían para usar suturas, y el intestino de animales también se puede usar. Se puede usar seda, se puede usar lino, pelo de cabello, alambres como material precioso. En la actualidad consta en una evolución y en un desarrollo tecnológico en el cual vamos a presentar distintas suturas. Siempre hay que evaluar el tipo de herida, tipo de tejido, resistencia del tejido, o sea, según la dureza, la tensión que tenga ese tejido, vamos a usar una sutura más fuerte o una sutura más pequeña. La tensión y la fuerza de tensión, y según la preferencia de cada cirujano. Algunos usan, por ejemplo, un 3-0, otros usan un 4-0 o un 5-0, como nosotros los prácticos. En cuanto a herida, ya lo habíamos hablado, vamos a hacer un repaso muy rápido, que es la lesión de un tejido causada por un medio físico. La definición de cicatrización va a ser el proceso que va a conducir a la curación de ese tejido, y siempre tienen que saber que es un fenómeno que va a ocurrir entre el día 1, que es de la herida, y el día 21 o 30. Según la etapa que estemos, vamos a saber cuándo vamos a sacarle al paciente el punto o no. Eso siempre se lo marco a mis alumnos. Cuando los tejidos se van a desgarrar, va a haber una gran intensidad, entonces la cicatrización va a ser natural, de un tejido muerto. Se van a extraer si hay cuerpo extraño en esa lesión, se va a tratar una infección si es que lo hubiera, y hay que mantener un tejido y una posición hasta que el proceso de cicatrización se proporcione, que ocurre este tiempo que yo le digo entre el día 21 y 30 de ocurrida la herida. Yo lo voy resumiendo para que no sea tan tedioso lo que dice acá. Cuando hablamos, vamos a hacer un breve repaso para que se despierten de una herida. Acuérdense que siempre tenemos que ver cómo se presenta la herida y cómo está producida esa herida. Esta herida, si alguno me puede decir de qué tipo le parece que es. Ahí adelante. Contaminado, sucio. Bien. Esta herida va a ser una herida limpia, contaminada. ¿Sí? Limpia, porque según las horas de evolución, acuérdense que tienen que ser menos de 6 horas de evolución, seguramente el paciente acudió a la guardia en ese rango de tiempo, y va a ser contaminada porque hubo una lesión. O sea,
cortó contra algo. Las características, obviamente, siempre tienen que ver el tema de la profundidad. Ahí hablamos de limpia y sucia. ¿Y qué harían primero en estas heridas? Perfecto. La famosa asepsia. Acá hay otra herida de mucosa. En cuanto a la clasificación, lo que hablábamos recién, limpia, limpia contaminada, contaminadas o sucias. La anterior era una limpia contaminada. Limpia va a ser una electiva, estéril, que no hay apertura del tracto intestinal, cierre de primera intención. Las contaminadas va a haber una flora normal y va a haber cirugías que afectan al tracto sin contaminación. Estas van a tener contacto con la parte urinaria o la parte de asa intestinal. Las contaminadas va a haber una violación técnica de antisepsia, va a ser una urgencia, va a ser traumática, como por ejemplo fracturas expuestas o salida de ese contenido intestinal. Y las sucias van a ser clínicamente infectadas, que pasaron esas 6 horas de que se produjo el evento y van a tener absceso o va a haber una víscera perforada. Vamos a pasar un poquito a hablar de cicatrización. La cicatrización puede ser primaria, de primera intención, de segunda intención o bien de cicatrización por tercera intención. La primaria va a ser la que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, en una guardia, con puntos. La segunda intención va a ser la que le hicimos puntos quizás y se nos abrió, entonces la vamos a dejar que se cierre con curaciones, con alguna crema, inclusive con azúcar, a veces le damos. Y la de tercera intención va a ser la que sí o sí, o sea, el paciente este fue operado, tuvo probablemente una evisceración, y la que va a haber que sí o sí hacer una cirugía para reparar esto que el doctor les explicó hace un rato. Acá cuando vemos otro ejemplo, obviamente este va a ser un tipo de cirugía de las primeras, de las limpias, porque la hicimos nosotros en quirófano, en incisión probablemente. Esta la van a suturar en 1, 2 o 3 capas. ¿Qué les parece? 3. Y vamos a usar ¿qué tipo de hilo? Como primero absorbible, posteriormente absorbible. ¿Y qué hay que evaluar en esta paciente previamente? Acuérdense que es la parte siempre del monitoreo y los controles que vamos a hacer previo a la internación, que tengan toda la parte clínica normal. Tenemos un poco de imágenes. Este es el colajo que le sacamos, que a veces ustedes practican. Fíjense que esta incisión es una incisión continua, donde probablemente le hicimos, acá está una capa de sutura, otra capa de sutura y otra, ¿sí? Acá aplicamos músculo, acá es el tejido subdérmico y acá es la famosa intradérmica. Este es el postoperatorio de la paciente. Esto es un aderno en flor de lis. Que lo mismo, ahí ven bien las capas, que hablamos siempre. Este es el postoperatorio de la paciente. ¿Por qué le muestro esta foto? Porque más adelante vamos a hablar del tipo de incisión, ¿sí? De las horizontales y las verticales. Esto es una cirugía de oreja. ¿Estamos bien ahí? Bien. Incisiones quirúrgicas propiamente dichas. Esta va a ser toda solución de continuidad de la piel y o mucosa y tejido subyacente provocada por el cirujano para acceder a cualquier territorio del organismo. Hay que tener en cuenta siempre la anatomía de la región en que vamos a trabajar. Estas líneas que tenemos que tener en cuenta son las líneas de menor tensión del LAMP. Estas líneas son las que nos van a marcar el sentido donde nosotros vamos a hacer la incisión, en donde va a haber menor tensión y en donde nosotros nos va a quedar menor cicatriz en el postoperatorio. Por ejemplo, la espalda, como siempre explico, brazos y miembros inferiores son zonas en que tienen mucha tensión y si le ponemos una sutura muy fina probablemente se nos abra porque hay movimiento de poca cantidad de piel. Entonces esta organización de las fibras colágenas nos va a permitir que haya una elasticidad en la piel, que haya más fuerza en el cierre de la herida y también va a corresponder a las arrugas si son perpendiculares y según la contracción de ese músculo. Van a variar según la zona anatómica y la iniciativa de elección va a seguir siempre estas líneas, lo mismo que le dije recién. En cuanto al objetivo, va a tener que haber un manejo gentil de los tejidos, de la técnica antiséptica, disección anatómica de los tejidos, una hemostasia cuidadosa de la sutura fina, muy irritante y también una cantidad mínima, cuanto menos puntos le pongamos, en algunas zonas es mejor. Va a haber una obliteración de los espacios muertos y se va a evitar la zona de tensión. Siempre en casi todas las operaciones
hay que tener una maniobra que les son común y que sucede a una u otra forma y siempre ordenada, siempre de una capa hacia otra. El objetivo de estas incisiones van a ser al nivel de la piel y generalmente se realizan con bisturí, pero también se pueden realizar con un electrocauterio en la parte que corresponde al corte, aunque puede haber sido un grado de coagulación. ¿Se acuerdan que el electrocauterio es el que usamos para cirugía, para coagular y hacer hemostasia? Deben seguirse los principios de antisepsia y asepsia. Los nervios deben ser respetados en su sección para evitar parálisis o parestesias o neuralgias posteriores. Los músculos, en la mayoría, deben ser seccionados o divisionales paralelamente a la disección de sus fibras, así la cicatriz tendrá una menor tensión y será más pequeña. Si la incisión corta fibras musculares perpendicularmente a la dirección y la cicatriz resultante sufrirá una tracción continua por el tono del músculo, el aumento de la fuerza generado por el punto débil de la pared. En cuanto a los factores que pueden determinar a esta incisión, va a ser el órgano a tratar, como dije anteriormente, el tipo de cirugía a realizar, ahí me salto un número evidentemente, el tamaño del paciente, grado de la obesidad del paciente, cirugías o incisiones previas, si tiene una incisión previa, uno tiene que tratar de cortar en ese mismo lugar para no hacer otra cicatriz, preferencia del cirujano y bueno, también la rapidez que tenga el cirujano o el método para hacerlo cuál es más fácil. Cuando hablamos según la orientación, tenemos que ver que hay incisiones longitudinales, transversales u oblicuas. La longitudinal va a seguir el eje mayor de una extremidad o una región, la transversal va a seguir el eje perpendicular, las oblicuas van a estar en posición diagonal y pueden ser mixtas, que ahora la vamos a clasificar. Acá tenemos en piernas también que las incisiones pueden ser rectas, pueden ser curvas, ¿sí? O pueden ser mixtas, recta y curva. Esto nos va a permitir que justamente haya menos tensión. Cuando hablamos de una laparotomía, tenemos que siempre pensar que es una cirugía abierta, a diferencia de la laparoscopía, que es una cirugía cerrada, ¿sí? Acá va a haber una incisión, una apertura total en ese punto que vamos a trabajar o en cualquier punto de la pared. Una laparotomía puede ser exploradora, puede ser terapéutica o puede ser de una urgencia selectiva. Siempre tengan en cuenta que exploradora puede ser un paciente que viene con ese abdomen agudo que explicó el doctor, pero que no sabemos qué es lo que tiene, que a pesar de que los estudios están normales, el paciente sigue con el dolor. Entonces la laparotomía nos va a permitir hacer una apertura de la cavidad abdominal para ver qué tiene el paciente. Igualmente hoy en día ya no se opta por una laparotomía, salvo que sea de urgencia. Lo que se opta primeramente es de una laparoscopía, ¿sí? Porque no vamos a hacer una incisión, sino que el paciente quizás no tiene nada. Entonces vamos a poder entrar a la cavidad, va a haber una indicación puntual, como dice acá, de un trauma cerrado del abdomen, un trauma agudoso, un dolor abdominal, una ictericia persistente, un sangrado crónico o una citis causada. El doctor probablemente ahí corrija que lo que hay que hacer primeramente es una laparoscopía más que una laparoscopia. La terapéutica puede ser apendicitis, puede ser una úlcera péptica, cálculos biliares o cáncer gástrico. Vuelvo a decir de primera línea, si tienen que rendir en estos pacientes se hace laparoscopia, ¿verdad? Y la urgencia, ahí sí en la urgencia sí tiene que ser paliativa, curativa o un paciente que entra traumatizado por una herida de arma de fuego o una herida de arma blanca. Cuando hablamos del tipo de laparotomías, tenemos que ver esas incisiones que hablamos, verticales, transversales o alguna que sea una abdominotorácica, que son de elección de las mixtas. Las verticales tenemos medianas, tenemos paramedianas, tenemos suprapúbicas, infraumbilical, supraumbilical, o sea, infraumbilical, supraumbilical, puede ser la mixta, que combinamos la supraumbilical con la infraumbilical. Las paramedianas van a ser estas, que habitualmente no ocurren, pero en algún tipo de hernia, que ustedes deben saber que las despliegue las tenemos que hacer. Y las transversas y oblicuas van a ser las McBurney, que ¿de qué patología era la McBurney? Muy bien. ¿Y la Kocher? La gracia, sí, muy bien. Y la unanafante es la que se hace más que nada en la cesárea, pero en una cirugía de tipo ginecológico. Las pararectales internas, transrectales o pararectales externas, obviamente se van a hacer más las proctológicas. Que por razones obvias no hay fotos.
La paratomía vertical o longitudinal van a pasar a través de la línea arma a nivel paralelo a ella. Pueden haber variantes medianas o paramedianas, como expliqué antes. Y la ventaja va a ser que tiene una fácil reparación y un buen campo operatorio, buena vía de drenaje, y no se necesita una sección muscular. Las desventajas es que la reparación depende de la calidad de la pared del paciente, su dirección va a cruzar la línea de tensión y tiene un aspecto poco estético, y la lesión puede haber una lesión nerviosa de la pared. Acá le mostramos una laparotomía, en realidad esto es un adermo, en donde no entramos a cavidad abdominal, pero en esta foto podemos ver lo que hablaba antes de la incisión vertical y la incisión horizontal. Acá hablábamos de la afante, que lo expliqué, que finalmente se usa en las cirugías ginecológicas. Nosotros las hacemos habitualmente un poquito más abajo, que queden tapadas de la ventana. Pero en las urgencias o necesarias se hacen por encima. Cuando hablamos de las incisiones mixtas, vamos a hacerlas más amplias para tener mejor acceso. Nosotros los cirujanos plásticos habitualmente no las usamos, pero a veces hay que usarla para sacar resecciones de piel. Hay una excelente disposición, va a haber una relativa extensibilidad y el abordaje obviamente va a ser directo sobre el órgano que queremos tratar. En cuanto a las extremidades, hay muchas variantes, uno va a elegir una u otra según la lesión, tipo de lesión que tenga y a dónde queremos acceder. La mayoría van a ser intervenciones que se usan para corregir algún problema ocasionado por traumatismo, por lesiones del plano, o bien por algún tipo de neu o un quiste que el paciente tenga en esas zonas que querramos tratar. Siempre a nivel de los pliegues de codo o hueco popliteo tenemos que tener un corte que va a ser diagonal o transversal para evitar la cicatriz y que con el movimiento se abra esa herida. La mano se va a ejecutar, hay que tener mucho cuidado en ningún tipo de lesión de ningún nervio, porque probablemente puede generar una incapacidad o una retracción al movimiento. Si viene en la guardia una persona que tenga un corte en el dedo, en las manos, sean muy cuidadosos, llamen al traumatólogo, porque puede generar una retracción y le puede quedar el dedo doblado. En cuanto a cráneo, las incisiones más comunes son de craniotomía o son incisiones de cara. Acá lo que les quiero marcar bien, tener en cuenta las líneas de naco que habíamos hablado anteriormente. Esto nos va a permitir que quede menor cicatriz en cada incisión, salvo que ustedes tengan un paciente puntual en la guardia que tengan que hacerlo en punto de cómo tenga la dirección de la herida. Si ustedes son un poquito más idóneos, si la herida tiene una forma que no coincide con estas líneas, quizás la pueden cambiar de dirección para que quede lo más estético posible. ¿Sí? Esto si quieren le sacan foto o si no después yo se los paso. Cuando hablamos de incisiones del tórax, vamos a hablar que hay incisiones medianas longitudinales, hay incisiones oblicuas, hay incisiones tóraco-laparotomías y hay incisiones mamarias para hacer mastectomías o bien para hacer cirugías de reconstrucciones mamarias. Las medias longitudinales se van a iniciar en la orilla external y van a terminar en el vértice de la apéndice escoides, como la foto A. Las volículas van a ser anterolaterales o posterolaterales y son en forma de semiluna y van a seguir la dirección de los arcos corpales, siempre. Las tóraco-laparotomías van a prolongarse en el abdomen para ingresar más que nada a las grandes cavidades y la mama se va a usar en forma de uso cuando se desea resecar tejidos y es asiforme cuando no planea efectuarse ninguna intervención mutilante. Obviamente la amputación no es normal. En cuanto a incisiones, esto lo que hablábamos de videoasistidas o laparoscopías, van a haber abordajes según lo que nosotros querramos operar. O sea, no es lo mismo el abordaje que vamos a utilizar para una cirugía de vesícula como para una cirugía pelviana. Entonces van a hacer incisiones bien puntiformes, en donde vamos a poner, le vamos a mostrar la foto siguiente, vamos a poner nuestro trocar, que se ven acá, y por ahí vamos a poder manipular todas las estructuras mecánicas o los instrumentos que necesitemos para hacer la cirugía y vamos a visualizarlos por un televisor, ¿sí? Esto es lo mismo que le digo antes, lo pueden después volver a leer, pero cada incisión debe tener 10 milímetros y la longitud debe estar destinada según el paso del gas o el paso del trocar que nosotros decidamos usar, porque hay de diferentes tamaños.
Sí, falta un montón. Todavía quedan suturas, todavía quedan hilos y demás. Así que bueno, esto vayan sacándole foto. Vamos a hablar un poquito de sutura. Habíamos nombrado antes que teníamos que hablar de la fuerza de tensión, la capilaridad y la memoria de cada sutura. La fuerza va a ser esa fuerza que va a soportar la tensión del tejido. Debe ser por lo menos tan fuerte como el tejido que se va a utilizar. El periodo de vida útil, a medida que la sutura pierde fuerza y se va ganando la tensión. En cuanto a la capilaridad, el paso de líquido a través de la sutura, se tiene que pensar en la proporcionalidad de la retención de las bacterias. Vienen suturas con antibacterianos, con antibióticos. Mayor sutura según el filamento que va a tener. No se deben utilizar en tejidos infectados algún tipo de suturas. Vamos a especificar ahora cuáles. En cuanto a la memoria, hay que tener una tendencia a una sutura a volver a su forma original. O sea, la vamos a estirar a la sutura y siempre tienden a volver a su forma original. Hay que pensar en nudos y hay que pensar en las suturas monofilamentosas y sintéticas que van a poseer una mayor memoria. Cuando hablamos también de características, tenemos que pensar en un coeficiente de fricción, tenemos que pensar en la reacción tisular y en el tiempo de absorción. El tiempo de absorción es algo que se pregunta mucho. Una colega que tenemos acá siempre pregunta el tiempo de absorción de las suturas. Así que es muy importante que eso lo lean más adelante, vamos a tener un cuadro. En cuanto a la absorción, habíamos hablado que tenemos las absorbibles y inabsorbibles. En cuanto al origen, pueden ser naturales o sintéticas. Y en cuanto a la estructura, monofilamento o multifilamento. Cuando hablamos de las multifilamentos, tenemos que tener en cuenta que va a haber varias hebras torcidas y prensadas, como se ve acá en esta fecha. Van a tener mayor fuerza de tensión y va a ser mejor seguridad del nudo. O sea, no van a correr y el nudo va a quedar atrapado, siempre con las dos primeras vueltas como les enseñamos siempre. Va a tener más resistencia y va a ser ideal para intestino, para músculo o tejido subcutáneo. Van a poseer mayor capilaridad y son menos recomendables en lesiones que tengan algún tipo de contaminación o infección. Las monofilamentosas, como ven también en la imagen, tienen una sola hebra, es de menor resistencia al paso de los tejidos, disminuye la reacción tisular, es ideal para cirugías musculares o cirugías plásticas, presentan mayor resistencia a la infección y tienen menor memoria. Acá tenemos otro cuadrito donde habla de las absorbibles, que tenemos las naturales y sintéticas. Dentro de las naturales tenemos el cadmio, dentro de las sintéticas tenemos Vicryl, PDS, Monopril, Maxon o Dextro. Dentro de las sintéticas tenemos que tener en cuenta que tienen la característica de ser más uniforme, generar más fuerza extensiva, mayor duración, menor respuesta inflamatoria y menor riesgo de transmisión de infecciones. Las no absorbibles van a ser ideales para piel, pueden ser naturales o sintéticas también. En naturales tenemos la seda y el algodón, y en sintéticas nylon, poliéster, polipropileno y acero quirúrgico. La que más se usa, como siempre conocemos, es el nylon. Nos va a servir para un cierre exterior de la piel, deben retirarse cuando se produce una cicatrización suficiente. Dentro de la cavidad corporal, donde quedarán permanentes, o sea, estas se pueden usar en cavidad abdominal, van a ser en zonas que tengamos que hacer fuerza y que sabemos que van a quedar para siempre. El historial del paciente a la reacción de las suturas es importante saber y tenerlo en cuenta. Tendencia aqueloide o una hipertrofia tisular, por eso hay que ir controlando a la paciente semana tras semana cuando hacemos una sutura. La implantación de prótesis, y se puede usar también en válvulas cardíacas o mecanismos de dosificación medicamentosos. Vamos a hablar un poco del calibre de estas suturas. Siempre tienen que tener en cuenta que lo ideal es utilizar el menor calibre posible que permita mantener el tejido en oposición para minimizar el trauma con el paso del tiempo. Piensen que a menor número, menor calibre tenemos. ¿Sí? Acá se ve bien el dibujo. Esto no es necesario que ustedes lo sepan, pero es una tablita que está, ¿no? para que la conozcan. Siempre vamos a medir el calibre, la absorción, del absorbible, y no absorbible.
¿sí? Si vamos a usar una sutura 1, tenemos que saber que es más grande que el 1.0 y es más grande que el 2.0. ¿Sí? Cuanto más grande es el número, más chico es el calibre. ¿Sí? ¿Se entendió eso? En realidad tampoco es más grande porque es 1, 0. En realidad por eso es más chico. Siempre tenemos que tener en cuenta cuando vemos el papelito de la sutura que nos va a ir diciendo todo. El 2.0 va a ser el calibre del hilo, este va a ser el nombre comercial, esta va a ser las características que tiene ese hilo, el color, la composición, la estructura. Esto es una referencia del fabricante que muchos no tenemos que tener en cuenta. Acá sí tenemos que ver la longitud de la herida, la circunferencia de la aguja, la punta que va a tener esa aguja va a ser un triangulito o un circulito según lo que necesitemos suturar. Acá vamos a tener la longitud del hilo y acá va a estar representado el tamaño real de la aguja que vamos a utilizar. Cuando hablamos de los no absorbibles, dijimos que teníamos la seda quirúrgica, algodón, nylon, prolene, fibra de poliéster o acero inoxidable. Como deben haber esto todo ya, viene la aguja con el hilo ya montado. Cuando hablamos de cera quirúrgica, vamos a hablar muy por arriba, es un hilo natural, multifilamentoso, fácil de anudar y fuerza de reacción, está hilado por la larva de gusano de cera, pierde la fuerza de tensión cuando se somete a un tipo de humedad y la fuerza tensil es de 1 año. Eso es lo que hablaba del tema de los tiempos que tienen que saber. El algodón es una fibra celulosa natural, multifilamentosa, fuerza tensil de 6 meses y se utiliza en ligaduras o fijaciones de drenaje. El nylon es la primera sutura sintética, monofilamentosa, un polímero de poliamida derivado de síntesis química, alta fuerza de tensión, mínima reacción tisular, elasticidad y alta memoria, más nudos, aproximación del tejido de cirugía plástica y de microcirugía. El prolene es un monofilamento sintético inerte que tiene una tensión por tiempo prolongado, alta memoria, no se adhiere a tejidos y ideal para ser extraído. Se usa en tejidos de alta tensión, piel, vasos, cirugía general, en cardiovascular, ortopedia y periferia. Sí. ¿Qué se dice cuando tiene alta memoria? Cuando él tiene alta memoria, en realidad cuando nosotros abrimos cuando abrimos el paquetito de sutura, es según la memoria que tiene como viene doblado. Entonces, según el hilo que la sutura que nosotros hagamos, va a persistir más esa memoria que nosotros hagamos que tendrá a salirse el nudo de cierta forma. ¿Sí? El tema es que cuando le damos a ustedes para practicarse se lo damos abierto, entonces el hilo por ahí no pueden ver la diferencia. Las fibras de poliéster van a ser multifilamentos sintéticos tensados, una mínima reacción tisular, va a estar cubierto por un polibutilato, esto no se puede saber, como lubricante, y va a facilitar el paso sobre el tejido. Se usa para ligadura de tejido, cirugía, si me escuchan, no, cirugía cardiovascular y oftalmológica. Sí. Micro por la grabación. ¿Se usa mejor? ¿Se siente mejor? Ah, ok, gracias. Acero inoxidable, baja reactividad tisular, alta fuerza de tensión, flexibles, calibre fino, difícil de manejar, genera mucho dolor postoperatorio y se usa en extendón o en ortopedia. Absorbibles. Los absorbibles van a ser naturales o sintéticos, como dijimos antes. Los naturales van a ser distribuidos por enzimas del organismo. Los absorbibles sintéticos penetran gradualmente agua en los filamentos de sutura, produce una degradación de la cadena de polímero, va a ser de menor grado tisular por la hidrólisis. En presencia de fiebre, infección, desnutrición, acelera la absorción y declina rápidamente la fuerza de tensión. Por eso por ahí decíamos que no se usaban en pacientes que tengan infección. Se acelera la absorción de áreas llenas de líquidos o húmedas y el proceso de absorción varía si son humedecidos para uso previo. La fase de absorción va a tener dos fases, una que va a ser el proceso de absorción, la fuerza de tensión va a disminuir gradualmente
Y la segunda va a ser sobre la sobreexposición considerable a la primera y se caracteriza por pérdida de masa de la sutura. Ambas fases va a exhibir la respuesta leucocitaria, que sirve para eliminar los del resto del tejido celular, y el material de la sutura de la línea de aproximación del tejido. La pérdida de fuerza de tensión y la tasa de absorción son fenómenos separados. Una sutura puede perder fuerza de tensión rápidamente, sin embargo, absorberse lentamente. Y, o sea, la sutura se puede soltar, pero la absorción puede ser lenta, o sea, va a persistir esa sutura en el tiempo. Hablamos un poquito del catboot, es simple, crónico y de absorción rápida. Hilos de procesado de colágeno purificado. Es un tejido de cicatrización rápida, de fuerza de tensión simple, de 10 días, formado a 14 días. Se usa para vías urinarias y biliares. Y la fuerza de tensión es de 1 o 2 semanas. Professora, o que seria um Sim. hilo crômico? Perdón, ¿qué? O conceito de crômico, o que seria? Simple crónico de absorción rápida. Son distintos tipos de suturas. Son dos tipos de catboot, perdón. Claro. Uno es el catboot simple y otro viene cromado. Ah. Viene con cromo. Retrasa la La absorción. absorción dura más tiempo. El cálculo simple se absorbe rápidamente. Acá dice tensión, el simple 10 días y genera tensión una semana y se reabsorbe el simple en 70 días, formado 90 días. Monocril, filamento sintético, aproximación de tejidos blandos, tiene mayor fuerza de tensión inicial durante 21 a 28 días y la absorción es completa en el día 91 o 119. Dextron es las primeras suturas sintéticas absorbibles, multifilamento, y tiene una fuerza de tensión de 3 semanas, un tiempo de absorción entre 60 y 90 días. Vicryl es un multifilamento absorbible sintético recubierto que pasa fácil por el tejido y nos da seguridad en los nudos. Tiene una fuerza de absorción de 42 días, la fuerza de tensión es de 2 a 4 semanas y una absorción total a los 70 días. Esta es la presentación del Vicryl. Acuérdense que yo les iba diciendo el tema del número, el tema del tamaño de la aguja y el tema de la punta que va a tener esa aguja, que ahora vamos a hablar un poquito. Maxon es un monofilamento absorbible y va a tener una fuerza de tensión de 6 semanas y se usa habitualmente en las fascias o en pacientes con compromiso para su cicatrización. PDS, filamento de mayor duración, menos tendencia a infección, menos reacción tisular, suavidad y flexibilidad, mejora la fuerza de tensión, tipo de heridas, se usa para todo tipo de heridas, fuerza de tensión 6 semanas, absorción 238 días. Según la fuerza de tensión, acá tenemos un cuadrito muy útil que vamos a usar, o sea, es de menor a mayor. Catboot, Monocril, Vicryl, Rapid, Dextron, Vicryl, Maxon, PDS. ¿Sí? Criterio de selección del material. Esto es para que tengan en cuenta de que según lo que vamos a suturar, vamos a elegir un hilo u otro. Obviamente según, acá está el nivel de lo que queremos suturar. La coneurosis vamos a tener que usar una sutura un poco más fuerte y de más duración. Tejido graso probablemente usemos los absorbibles, el que siempre usamos es Vicryl, porque necesitamos una cicatrización rápida, necesitamos que se sostenga la unión de la piel. Y para suturar piel vamos a tratar de evitar marcas, entonces va a haber un cierre sin tensión si empezamos a cerrar de adentro para afuera. En este plano probablemente usemos las no absorbibles, que son los puntos que tenemos que sacar entre los 7 y 10 días. Acá en este cuadro vamos a ver cómo es el tiempo de evolución según el comienzo de la cicatrización. Sepan que la piel puede estar cerrada entre el día 7 y 14, pero la parte interna va a tardar más o menos en cerrarse entre 21 y 38 días y según la capa de piel va a tardar hasta 120 días. Las suturas barbadas son suturas que se usan con cierre sin nudo, en un control homogéneo de tensión, tienen anclas en forma de espiral de tejido. No ayudante puede ser el PDS y puede ser el problema.
Acá mostramos otro tipo de suturas, que son dispositivos para el control de cierre de tejidos. El espiral es una amplia gama de este tejido, pero habitualmente estas suturas no están usadas en el mercado acá en Rosario. Las suturas barbadas, esas que mostramos recién, cómo se ponen a nivel intradérmico. Si tiramos de este lado, directamente esas barbitas que tienen chiquititas que se anclan en la piel subtérmica, y al estirar de un lado o el otro queda totalmente cerrada. Es un punto que no hay que sacarlo y solamente tenemos que cortarlo al extremo cuando pasan 20 días. Esta bidireccional tiene una aguja, es lo mismo, pero tiene una aguja de un lado y de otro, o sea que uno inicia desde el centro y va hacia la parte externa. Esto me habían preguntado otra vez a mí, el tema del armagón, es algo que no lo usamos mucho, es una malla de poliéster adhesiva, cierre de heridas de piel con reemplazo a la sutura. Lo que se hace es poner sobre la piel el dermabón, que es como una lámina transparente, y luego se le pone este líquido, que es el que va a sellar esa lámina, y se dice que a los 7 días ya está cerrada esa piel. Obviamente se tiene que usar en piel que no están expuestas a fluidos, no están infectadas. La explicación del dermabón. Y siempre tenemos que tener en cuenta entonces que la piel se cierra en 7 días, hay que tener en cuenta si la herida está contaminada o no, hay que tener en cuenta si estamos suturando mucosa, si estamos suturando vasos o si estamos suturando fascia. Piensen que, no les dije, pero en mucosa siempre hay que tratar de usar un hilo Vicryl, porque es un hilo, si bien es reabsorbible, habitualmente a los 7-10 días se cae solo. Bueno, es largo. Hablamos un poquito de agujas y ya terminamos. ¿Estamos bien, Guille, en la regla? Las agujas quirúrgicas, entonces, van a ser de acero inoxidable de alta calidad, tan delgadas como sea posible sin comprometer su resistencia, estables en el portaagujas, tienen que generar un mínimo trauma, tienen que tener un menor riesgo de accidente biológico, o sea, no tienen que lesionar el tejido. Y la sección se basa en el tipo de tejido, o sea, la selección. O sea, vamos a usar una u otra según lo que haya que suturar. Acuérdense que la dividimos en 3, en punta, en cuerpo y en cola. Eso va a diferenciar, los que también practican la sutura, dónde vamos a poner el portaagujas, ¿sí? Según donde pongamos el portaagujas, el cierre en movimiento que hagamos cuando hacemos la sutura, va a ser la fuerza que le vamos a dar a ese punto y a esa aguja. En cuanto al tipo de agujas, tenemos que saber que hay rectas, curvas y mixtas. Las rectas se van a emplear en suturas de piel o órganos esterilizados de las cavidades y se maneja con la mano. La curva se va a manejar con el portaagujas, siempre. Se utilizan suturas de planos profundos o suturas cutáneas. Nosotros los cirujanos plásticos también las usamos en piel. Las mixtas se manejan con la mano, no son de uso comunes en cirugías, son más propias de disección de cadáveres o en autopsias. Según la forma, van a haber rectas y puede haber espatuladas, 3/8 de círculo, medio círculo, 5 octavos de círculo o asimétricas. Van a tener cada una su variedad, que pueden ser cilíndricas, triangulares, pueden tener punta redonda, triangular, pueden ser las convencionales, que vienen de media, de 1/4 de 3 octavos. Tenemos las cilíndricas convencionales, o punta roma, o punta triangular. Cada una de estas, ¿dónde van a ser usadas? Las rectas se van a usar en el tracto gastrointestinal, cavidad nasal, nervios, cavidad oral, faringe, piel, tendones, vasos. Las redondas habitualmente se usan en piel, en laparoscopías. Las espiculadas, la verdad que esta no la usamos nunca, yo en mi experiencia nunca la usé. Las cilíndricas las vamos a usar en piel, oponeurosis, tracto biliar, aparato cardiovascular. Las cilíndricas las vamos a usar en tracto biliar o gastrointestinal. Las 3 octavos las vamos a usar en el tracto urogenital, en el tracto anal, cavidad nasal o en región pélvica. Y las terapéuticas, las simétricas, vamos a usarlas en ojo o cirugías vasculares, son muy chiquititas estas agujas. Acá vemos las medidas de las agujas que habíamos hablado anteriormente, de 1/4 de círculo. O sea, en realidad esto es la angulación que va a tener la aguja, ¿sí? Cuanto más angulación tenga, más posibilidad de agarrar más cantidad de tejido tenemos. Las que más se usan son estas dos.
Acá vamos a hablar un poquito de la anatomía de la aguja, lo que estábamos diciendo antes. Punta, cuerpo, cabeza. Según el radio y según el diámetro que tenga, va a dar esa concavidad que va a tener la aguja y lo que nos va a permitir la elección para suturar una zona u otra. Habitualmente en las guardias sepan que hay el hilo que hay, está la aguja que hay, o sea que van a tener que suturar con lo que tengan, ¿sí? Hasta que hagan cirugía alguno y puedan elegir el tipo de aguja que puedan usar. La aguja puede ser hay agujas cortantes y hay agujas redondas. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta que el uso de la aguja de punta redonda fue reduciendo las perforaciones de los guantes. El uso de la aguja redonda va a prevenir una perforación de 1 a cada 6 cirugías y va a requerir más fuerza para atravesar el tejido, ¿sí? Las agujas redondas. Por eso, habitualmente uno va a usar las cortantes, la de punta triangular, que van a ser las que nos va a permitir hacer el paso de la sutura. Acá vamos a ver si podemos. Yo acá no sé si voy a poder manejar. ¿Querés poner vos ya ahí? Usar. Esto lo van a hacer cuando no tengan una sutura con el hilo ya montado. Van a agarrar una endovenosa, le van a pasar el hilo, van a cortar. Ahí van a apretar lo que es la aguja, el filamento, con el hilo, para poder trabarlo. Y ahí transformaron una aguja recta, probablemente a un punto simple. Eso lo pueden hacer cuando ustedes no tengan una aguja curva que venga ya montada. Acá la pueden transformar en curva, lo que hablamos de las angulaciones, que eso va a permitir, en realidad la angulación lo que permite es no lesionar ningún tejido de cavidad, por ejemplo, abdominal. Esto nos va a asegurar que nosotros sabemos dónde entramos y salimos dónde salimos. Por último, vamos a hablar un poquito de suturas mecánicas, que son las que se usan en la cirugía laparoscópica. Vamos a tener en cuenta que esto han cambiado la historia, que los pacientes van a tener mejor recuperación en el postoperatorio. Estas suturas mecánicas van a permitir suturar y cortar según la que sea usada. El doctor me va a poder corregir si es que digo algo erróneo. Estas suturas pueden ser de titanio, pueden ser acero inoxidable, van a requerir un entrenamiento según qué sutura uno va a usarla en una zona puntual. Por ejemplo, esta de acá se usa más que nada para las anastomosis de recto. Estas son suturas mecánicas lineales, igual que estas, pero esta, el doctor va a explicar mejor, esta agarra en el medio el intestino, corta, sella y cierra. El objetivo de estas suturas va a ser reducir el tiempo quirúrgico, minimizar el trauma, va a tener un buen aporte sanguíneo, hemostasia, anastomosis libre de tensión, van a crear un buen lumen y van a estar libres de filtración. A veces pueden filtrar, pero le da mayor seguridad con este tipo de suturas. Tenemos las lapadoras quirúrgicas que van a cortar y lapar el tejido simultáneamente. La conversión es un factor crítico y la grapa debe ser hemostática y a prueba de fugas. Ahí se ve cómo se va a usar la hemostática. Esto es intestino, aprieta y tira los ganchitos de sutura mecánica. Estas son las grapas quirúrgicas, los tipos y las formas que existen. La clasificación puede ser lineales no cortantes, curvas cortantes, circulares y planas. Las lavadoras lineales no cortantes van a ser de mayor accesibilidad a espacios como colon rectal y bronquios y requiere de un corte posterior a engramparlo. Grapadora lineal cortante, estas son las que suele decir que corta el intestino y a su vez tira las grapas. Presenta 6 filas de grapas, las 3 filas de cada lado de la línea cortante, hasta 12 disparos de 55 y 75 milímetros. Se ubican, pasan el intestino por acá, lo enganchan, por acá,
Lo enganchan y cuando cortan y aprietan, al separar el intestino, sutura cada extremo del intestino. Eso evita, primero más que nada, ahorra tiempo. Suturas mecánicas circulares, como les decía, una cirugía colorectal, coloca doble fila de grapas y corta, anastomosis intraluminal y una compresión ajustable del 1.0 al 2.5 milímetros. La curva constante va a ser un acceso pélvico inferior, segunda fila de grapa, grapadora del corte simultáneo, colorectal y gastrointestinal. Estas son las laparoscópicas lineales, casos menores complejos y de tejidos íntegros, variedad de procedimientos de tipos de cirugías. Estas son lineales, esta es móvil, que tiene mayor estabilidad, 63% de menor movimiento, alta complejidad de tejidos de baja integridad. Tenemos que mostrar que tiene mayor estabilidad, el cirujano puede pausar y revertir el disparo en cualquier momento, el sistema de seguridad dual va a incluir un retroceso manual y de esa forma tiene una carga, o sea, hay que cargarlas, algunas hay que cargarlas con las grapas. Acá están las grapas para piel, pueden ser de acero inoxidable o pueden ser de titanio. Y por último vamos a hablar de las complicaciones. La complicación primera puede ser una licencia de herida, que es la separación total o parcial de la piel, que va a ocurrir en las primeras semanas. Puede haber tensión excesiva de tejido, técnica inadecuada, material de sutura inadecuado, obesidad, esteroides, hipoalbuminemia, hipodicción. Otra de las causas es la infección, postoperatorio de 3 a 30 días, hasta un año si se utiliza material prostésico, factores del paciente, técnica quirúrgica. Incisiones superficiales o celular subcutánea, incisiones profundas de la fascia o pueden ser del tipo del sitio operatorio. Como conclusión, tenemos que saber que el conocimiento de las características de la sutura es fundamental para adecuar bien su utilización. Hay que adaptarse al tipo de serie. La selección de una u otra va a conllevar a un mejor resultado de la cirugía y acceder a la sutura ideal va a disminuir el tiempo y el tipo de complicaciones. La evidencia de esa controversia en cuanto a la reducción de las infecciones va a ser el uso de suturas con antibióticos. Las suturas barbadas o mecánicas van a disminuir el tiempo quirúrgico con una igualdad de complicaciones y hay una constante evolución en aplicar una sutura ideal y disminuir el tiempo y tasa de complicaciones. Fin.